Ahí creo que se está empezando a grabar la clase. No sé si Sí, ahí quizás. avisó que se Ahí estaba avisó, ¿no? grabando. Ah, ahí Sí. está, perfecto. Bueno, bueno, bueno. Por las dudas, ¿no? Siempre hay algún compañero o una compañera que quiere ver la clase, bueno, para que les quede por lo menos. Ok. No sé muy bien cómo funciona esto. Bueno, en un momento me decían que no se podía grabar más, después que había que pagar para grabar. Bueno, acá la reunión la generé bueno, como siempre en realidad, ¿no? Desde el aula virtual de la universidad y a veces dicen que ahí te permite, ¿no? Bueno, en fin, parece ahora que se está grabando, en teoría, así que esperemos después poder cerrarla correctamente y poder subirla. Bueno, saludo nuevamente, ¿cómo andan? Espero que todo muy bien. Eh, bueno, les avisé en el mail, ¿no? Y creo que la semana pasada, que el día de hoy, mañana, bueno, hay en realidad un paro docente universitario dispuesto. eh, Entre otros, bueno, por el gremio de nuestra universidad, así que, bueno, en este sentido, siendo, como quien dice, siendo orgánicos a la decisión del gremio, del cual en este caso yo también formo parte, eh, acompañamos el paro en este sentido, de no ir al lugar de trabajo, pero bueno, es como que a veces nuestra tentación de trabajo nos hace a caer en este tipo de circunstancias donde igualmente damos alguna clase, aunque sea mínima, de manera virtual. Bien. Posiblemente hasta son las 6 y algo, bueno, hasta 7:30, una cosa así, sí, iremos viendo en la medida en la cual avancemos, pero más o menos hasta las 7:30, poco más, poco menos, tendremos la presentación del día de hoy. Bueno, una vez más, reiterar, la presentación que hoy estaba prevista, las presentaciones resumidas, será la semana que viene. La semana que viene tendremos dos presentaciones, ¿bien? Vamos a continuar, voy a poner compartir. Está por acá el botoncito de compartir, comparto acá y así. Bien. Se ve ahí el guión de clase, ¿no? Yo ahí lo estoy pasando. Sí, pero Se ve, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, em, comparto el guión de clase, la unidad número uno, sí, unidad de la cual todavía nos queda un poquito. No creo que lo terminemos el día de hoy, pero posiblemente la semana que viene ya cerremos con esta primera unidad en donde estábamos, bien, trabajando ciertos conceptos, como digo siempre en esta fase de la materia, ¿no? En la cajita de herramientas de la geografía urbana, bien, ciertos conceptos que nos van a servir para analizar y para pensar el área metropolitana de Buenos Aires, que es el gran objeto de estudio de la materia. Nosotros la semana pasada, si no me equivoco, habíamos terminado, ¿sí? Simplemente lo paso así rápido como para refrescar y para recordar en ustedes, ¿bien? Habíamos comenzado con esta intención de definir, delimitar, conceptualizar qué es una ciudad. Habíamos mencionado las funciones de las ciudades, ¿bien? Y me parece que hasta ahí habíamos llegado, si no me equivoco, ¿bien? Un poco como cierre de esa parte de la unidad número uno aparecían estas dos lecturas. Yo sugería como primer lectura, bien introductoria, una lectura amena, la lectura de Geografía Urbana, el texto de Silvia Sileo. Bien. Después quienes, bueno, quizás necesiten o quienes pretendan profundizar un poquito más, pueden pasar al texto de Horacio Capel también, pero yo diría que con el de Sileo, con ese como mínimo eh, vamos a estar bien para la materia. Bueno, esta lista que ustedes ven acá, conceptos básicos de la geografía urbana, ciudad, urbanización, urbanización, megalópolis, derecho a la ciudad, ciudad global, gentrificación, son los conceptos básicos que espero poder trabajar. Algunos, ciudad, en parte lo hemos trabajado ya la semana pasada, y algunos de estos conceptos vamos a ir trabajando, presentando a lo largo de la clase hoy. Algunos mayor profundidad, algunos quizás son menos complejos, son más simples en su entendimiento. Em, y algunos de ellos, por ejemplo, el concepto que está en el quinto lugar, ¿sí? Bien digo, en el quinto lugar, derecho a la ciudad, ese es un concepto que ustedes van a trabajar, perdón, digo, que todos vamos a trabajar en realidad con el ejercicio de presentación resumida que la semana que viene un equipo va a hacer, ¿sí? Hay un equipo que tiene que trabajar justamente con el, el texto madre, digamos, de Derecho a la Ciudad, que es de un autor británico que presenta qué es Derecho a la Ciudad, en resumen. Gentrificación también es otro concepto que se va a trabajar por medio de las presentaciones resumidas, más allá de que nosotros hagamos alguna mención a lo largo de la clase del día de hoy. Bien, concepto de... perdón un momento, perdón un momento.
Perdón la molestia, vino mi hijo a traerme un pico dulce del kiosco. Perdón, pues. Sí, porque se quedó con que no le compré nada a la tarde. Dije, bueno, anda al kiosco, mamá a comprar y eso. Bien, volvemos a ponernos serios. Proceso de urbanización, ¿sí? El primer concepto a trabajar de los que tenemos el día de hoy, ¿sí? Más allá de lo que aparezca acá en el texto, ¿sí? Como siempre digo, lo que está en el texto, digo, lo leemos con Sileo o con Capel. ¿Qué es el proceso de urbanización? Es el proceso por el cual un área de carácter rural, bien, o un área que no tiene ningún uso humano definido, bien, pasa a transformarse en ciudad. Ahí yo hice una pequeña diferenciación, bien. Una cosa es un área que tenga un uso rural determinado, eso es un uso humano, bien, un uso de carácter agropecuario. Digo, habrá más gente o menos gente, habrá mayor cantidad de habitantes, menor cantidad de habitantes. Veremos más cemento o menos cemento, veremos más infraestructura o menos infraestructura. Pero por más de que sea un campo de 5.000 hectáreas con una plantación de papa, no deja de ser un uso humano. Bien. Otra cosa es que sea un espacio apropiado, esto es un territorio, bien, en donde algún tipo de organización ejerce eh, soberanía, ejerce poder, un Estado ejerce poder, pero no tiene un uso humano eh, ya determinado, ya fijado. Bien. Eso sería como el primer paso antes de hablar de un área de carácter rural. Cualquiera de esos dos tipos de territorios pueden pasar a transformarse en áreas de carácter urbano por medio de un proceso de urbanización, que implica la aparición de actividades, ya sea secundarias, industriales, o actividades de servicios. Bien, esto también lo hemos charlado en las clases anteriores, como hoy, año 2025, las ciudades viven básicamente no de la producción de bienes materiales, no de la producción industrial, sino más bien de la producción de servicios. O en realidad uno puede decir, bueno, viven de mitad y mitad, ¿no? Un poquito, un poco y un poquito. Bien, quiero pasar a la próxima imagen. Ahí está. Paso a esta imagen. Espero que más o menos se pueda apreciar, ¿sí? Esta es una imagen y un ejemplo de un proceso ya no de urbanización, sino un proceso de refuncionalización. Bien. Esta imagen son dos fotos en realidad, de una misma ciudad separadas por no más de 30 años. Bien, es una misma zona de una misma ciudad, es una ciudad en el norte de España. Bien, digo, no es una maqueta, me refiero. Bien, es una ciudad en el norte de España que se llama Bilbao. Bien, la ciudad de Bilbao es una ciudad históricamente con origen de carácter industrial. Bien, la imagen que nosotros vemos sobre nuestra mano izquierda, dice 1970, muestra justamente el sector donde se hallaba concentrada la industria peculiar, particular de esa ciudad, que era la industria naval, construcción de barcos, y la industria siderúrgica, producción de acero. Bien, los altos hornos y los astilleros, ¿bien? Los altos hornos para producción de acero y los astilleros en donde, haciendo uso de ese acero, se fabricaban barcos, se encontraban en esa zona que ustedes ven. Yo paso por el cursor, con el cursor, bien, donde se ven galpones, playones ferroviarios, diques, bien, puentes, bien. Esa zona queda enclavada en el entorno urbano, en el propio centro de la ciudad. No es un área periférica, bien, me remito a la imagen de 1970, bien. No es un área periférica, no es en las afueras, no es en los contornos, queda en el propio centro, quedó enclavada en el propio centro de la ciudad. Lo cual trajo aparejado una serie de conflictos. ¿Conflictos con qué? Con los restantes usos urbanos, con los usos residenciales, con los usos comerciales. Esto implica conflictos de carácter ambiental, por la polución, la contaminación ambiental. Claro, piensen sobre la mano izquierda de la imagen. Fíjense que en el centro hay como una suerte de avenida que separa una zona
residencial de departamentos, ¿bien? Y al centro de la imagen, centro hacia la derecha, tenemos el área industrial por definición. Piensen cruzar la vereda, ¿bien? De una avenida y del otro lado tener una siderurgia o un astillero, ¿bien? Lo que implica desde el punto de vista de la contaminación ambiental, también de la congestión de tránsito, ¿bien? De la necesidad de servicios públicos diferenciados, ¿bien? Abastecimiento de electricidad, abastecimiento de agua, red cloacal, redes sanitarias. Se generan entonces a partir de la década del 60 y 70 una serie de problemas que ponen una vez más en tensión la función industrial con la función comercial y residencial de esa ciudad, que es la ciudad de Bilbao. ¿Cómo resuelven o intentan resolver, ¿no? Pero uno puede decir, bueno, ¿cómo resuelven este problema desde la administración de esa ciudad? Refuncionalizan un barrio de la ciudad. ¿Qué significa esto? Una zona que era industrial pasa a ser la imagen que tenemos a mano derecha, deja de ser un área industrial y se transforma en la actualidad en un área de servicios. Ese cambio, ¿en cuánto tiempo se dio? No más de 30 años es lo que yo quise indicar ahí con los años. Bien. Es más, incluso si me aprietan un poco, la imagen de mano izquierda es una imagen que tranquilamente puede ser de la década del 80, de los mediados de la década del 80. Bien, porque hasta el año 82, 84, Bilbao tenía esos astilleros y toda esa industria siderúrgica y mecánica ubicada ahí en el centro de la ciudad. Bien. La imagen de mano derecha es una imagen de los 2000, ¿sí? Incluso hasta les podría llegar a decir de fines de la década del 90. Bien. Yo digo esto como para marcar que el cambio entre una función y otra es un cambio que ocurrió en no mucho más de una década, 2 décadas, mucho más no fue el cambio. Bien. La imagen que tenemos sobre mano derecha, bien, más allá de la calidad de la imagen, ¿no? Remite a una ciudad, o a un barrio, mejor dicho, de la ciudad de Bilbao, que se ha desindustrializado y ese barrio ha pasado a ser un área de servicios. Bien. Los astilleros y las industrias eh, siderúrgicas ahora sí se llevaron a la periferia de la ciudad, bien, se llevaron unos 5 o 7 kilómetros de este lugar, digamos, bien más alejado del centro, por así decirlo. De hecho, más cerca, Bilbao es una ciudad que está en las orillas de un río, que es ese río que ustedes observan ahí en la imagen, y en la zona de la desembocadura de ese río, bien, que desemboca al mar, me refiero. La- los astilleros y los altos hornos se pasaron justamente, se mudaron, bien, a la zona de la desembocadura del río sobre el mar Cantábrico. Bien. Todas estas construcciones que ustedes observan acá son construcciones que no tienen mucho más de 20 años. Bien. Tenemos, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver acá, sería en la parte de abajo de la imagen, no quiero decir sur porque la orientación no es orientación sur. Ay, no sé por qué estoy moviendo el mapita, no quiero hacer eso, pero bueno. No sé si se llega a ver donde yo tengo el cursor. Ven que hay un puente que tiene como un arco en rojo, naranja. Bueno, ahí Sí, hay un museo muy está el importante. museo. Bien, Sí, el de exacto. Guggenheim. Sí. Perfecto, 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 exactamente. ¿Dónde está el museo? Y Que había después hacía está el 20 años, puente de nada. Calatrava también, más allá. El puentecito siguiente es el puente de Calatrava. Exacta. Ahí no escucho, perdón. Bueno, llego a ver quién es que está interviniendo, pero perfecto. Ah, acá Marisa con Marcelo Di Mambro. Ah, bien, bien, bien. ¿Cómo están? Bien. No veía la imagen, digo, quiénes eran, pero exactamente, exactamente eso que están describiendo, eso es la ciudad de Bilbao, por lo menos esta zona de la ciudad de Bilbao, transformada y refuncionalizada en un lapso muy corto de tiempo y un proceso, Sí, y podríamos decir, reciente. y a unas cuadras de ahí también está el centro histórico de ahí, o sea, está muy cerquita, estaba todo en pleno centro, sí. Exactamente, exactamente. El problema que ellos tuvieron en la década de 60 y 70 fue que el centro histórico de la ciudad les quedó, en realidad el centro industrial les quedó enclavado a 500 metros, ¿sí? No mucho más del propio centro histórico. Sí, Bien. sí. Entonces tuvieron que empezar con el crecimiento propio de la ciudad, separar esas funciones urbanas y justamente dar nuevas funciones urbanas a distintos sectores de la ciudad. Toda esa zona, antiguamente
bien industrial, pero bien industrial, ¿sí? Hoy es una zona de museos, ¿sí? Centros recreativos. Los edificios que vemos ahí, digo, los edificios más modernos, ¿no? En la imagen, dentro de esta zona parquizada, bien, son sedes de campus universitarios, sede de empresas, bien, digamos, son ámbitos de producción de servicios, vamos a decir, bien. Esto para mostrar un proceso, a ver, para no traer la clásica foto en realidad de Puerto Madero, porque yo entiendo que eso es un proceso que lo van a ver con mucho mejor detalle en geografía o en destinos Cava, y para tener un caso, digamos, un caso extranjero. Bien. Acá tenemos un caso de urbanización. Esta ciudad, esto, bueno, mucho más próximo a nosotros. ¿Alguien sabe dónde es esto? Digo, es en la costa, evidentemente, pero ¿qué balneario es? Mm, Camboriú no es. Camboriú, profe. Es en Argentina, ¿eh? Es en provincia de Buenos Pinamar, Aires. ¿puede ser? No, parecido el nombre. Miramar. Ah, Ahí está, ahí está. Es Miramar. Miramar. Exactamente, exactamente. Bien. Un proceso de urbanización sobre la línea de la costa. Bien. Y un proceso de urbanización eminentemente turístico. Bien. En donde la concentración de la función ciudad se da justamente sobre la línea de la playa. En esas primeras 5, 8, 10 cuadras, no mucho más, atrás de la línea de la playa. Que es donde vemos esa mayor concentración de edificios en altura. Bien. Termina esa primera franja y atrás tenemos una extensión mucho mayor de ciudad vertical. Bien. Lo que tenemos en primer plano, Miramar, dijiste, ¿qué es eso? sí, lo que tenemos acá en primer plano, sí, Gabriel, perdón, sí, sí. Tengo mi Lo, duda, por eso te digo. por qué, dónde, qué lugar pensás que es o cuál se te hace? No Yo tiene pensé esa que era playa. Pinamar. No, no Claro, tiene yo esa pensé playa. que, Puede ser Pinamar. Miramar no tiene esa playa. claro, yo lo asocié con Pinamar por los edificios que están construidos y por la playa extensa que tiene de el Sí, arenado, ¿no? Sí, es Miramar. Pinamar no tiene estos el, edificios tan el- cerca del mar. el vivero este es el vivero, El ¿cómo se country, llama? No, 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 el vivero el campo Ameguino. de golf. El vivero municipal, decís El vivero vos. Sí, está municipal es Exacto, bien, Miramar. puede ser. exactamente, Me parece que ahora exactamente. está más construido todavía, es el tema. Es vieja, ¿no? La Lo que costa. pasa. Puede tener un par Sí, de años, sí, o sí, es sí. muy vieja porque le falta las entradas Bueno, de las claro, piedras están. al mar. Claro, falta toda la rotonda de la entrada, por eso. Ah, puede Sí, por ser. eso te digo, Tan viejas eran las fotos, sí. y Pero sí, debe Miramar ser, está te muy digo, bien. porque yo estuve eh, no hace mucho ahí, de este Ok, año estuve, y no, la verdad me resulta la playa muy demasiado, grande, muy muy grande. amplia la playa para hacer Miramar, pero sí puede ser, qué sé yo. No voy a decir que no, no voy a objetar. No, 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 por nada, favor, por favor. nada, te escucho. Lo que tenemos hacia atrás, ¿sí? Digamos, las ciudades, las urbanizaciones turísticas, digamos, los balnearios, bien. eh, en Mar del Plata podríamos observar lo mismo, bien. O incluso, digo, otros casos que ustedes nombraron recién, ¿no? Pinamar, por ejemplo. San Bernardo, bueno, quizás en menor grado. Observamos la coexistencia de dos tipos de ciudad. Lo que se denomina la ciudad turística y la ciudad de los residentes, bien. La ciudad turística es el frente que estamos observando, la ciudad de los residentes por detrás, o la ciudad horizontal versus la ciudad vertical. Bien, la ciudad horizontal serían esas manzanas que vemos sobre el frente y la ciudad horizontal vemos que incluso en cuanto a ocupación del espacio es mayor. Bien, ciudad vertical versus ciudad en horizontal. Otro ejemplo, no en Argentina, esto también nuevamente es en España, otro ejemplo de una urbanización, de un proceso de urbanización de carácter turístico, bien, son ciudades construidas per se para ser atractivo, para ser, perdón, destino turístico. Bien. Esto es en el sur de España, en la zona un poquito más al sur de Valencia. Se llama Murcia, esa región, si no me falla la memoria. Bien. Es un. Esa formación, ¿bien? Esta formación natural, se llama flecha de arena. Es una flecha de arena que encierra sobre la mano, digamos, sobre nuestra mano izquierda de la imagen,
eso es mar abierto, mar Mediterráneo, ¿bien? Y esa flecha de arena, que es una forma erosiva, es una forma de costa erosiva que se forma en esa zona del Mediterráneo español, encierra lagunas litorales, ¿bien? Que es la imagen, es lo que tenemos acá en el centro y acá sobre la mano derecha, ¿bien? Se forma un paisaje en alguna medida similar a lo que en provincia de Buenos Aires lo tenemos, por ejemplo, en Laguna Mar Chiquita, quizás en una dimensión bastante más pequeña, ¿bien? Pero es una flecha de arena, digamos, uno ve como un pedazo de tierra que encierra, forma una laguna, pero es una laguna que tiene salida al mar. Por lo tanto, el agua de la laguna es una mixtura entre agua interior, que es agua salada, ¿bien? Agua que proviene de ciclo digamos, de la lluvia, de los cursos de agua interior, ríos, ¿sí? Y se mixtura Esos, con el agua salada, el agua de mar, digamos. esas son albúferas, Exactamente, el tipo de exactamente, lo mismo. Laguna litoral, albúfera, sinónimo para lo mismo, ¿sí? En el sur de Brasil, por ejemplo, y en la costa atlántica de Uruguay también hay formaciones parecidas. Si ustedes recuerdan o miran un mapa de Sudamérica, ¿no? Sur de Brasil, y vos ves que hay como unas lagunas alargadas muy pegaditas a la playa, y muy pegaditas al océano Atlántico, lo mismo, exactamente, albúferas o lagunas litorales. De hecho, en esta zona de España el nombre que toma, el nombre local, por así decirlo, justamente es albúfera. Exactamente. Eso es como Venecia. Exacto, claro, bien, 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 exactamente. La laguna veneciana es una laguna litoral. En Italia se llama Lido, bien, en Italia eso se conoce como Lido, en España se conoce como Albúfera, acá en Argentina se llama laguna litoral, pero son distintos nombres para un mismo fenómeno. Exactamente. Venecia es lo mismo. Pueden cambiar las dimensiones, ¿sí? Pueden cambiar las dimensiones, digamos, los tamaños, pero es el mismo fenómeno. Bien. Esto es en Murcia, esto se conoce como manga, ¿sí? Manga como si fuera manga de una manga, ¿bien? Una camisa. Manga del Mar Menor, ¿bien? Porque el Mar Menor es el nombre que toma esa laguna que queda encerrada. Manga También, del Mar Menor. también en Cancún se produce eso, que está como Sí, una barra así de la zona hotelera y al lado de atrás exacto. tenés la laguna. Perfecto, exactamente. Sí, sí, muy bien. Efectivamente. Bien, me van recordando ejemplos que no los tenía presentes, pero sí, 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 son válidos. Totalmente. Bien. Acá en el caso de la imagen que estamos observando, es un proceso de urbanización que se produce también en un muy corto lapso de tiempo, ¿sí? Pero acá es un proceso de urbanización que se produce sobre un área sin ningún tipo de uso, ni siquiera de carácter rural. La imagen que tenemos a mano izquierda es una imagen en términos poblacionales, en términos de actividad productiva, completamente inhóspito. Bien, es un desierto. Eso en la década del 50 hasta medio de la década del 60. Eso es un desierto, la imagen que vemos a mano izquierda. Creo que igual en la imagen izquierda se ve como una avenida, así que ya ahí apareció, bien, la mano del promotor inmobiliario, digamos. En la imagen de la derecha, bien, no recuerdo exactamente esa imagen de qué año es, pero es una imagen que tranquilamente puede ser de la década del 70, fin de la década del 80, no mucho más. Bien, puede tranquilamente ser una imagen un poco más actual. Lo que yo quiero marcar es que la diferencia entre una imagen y otra, bien, no supuso mucho más de 2 décadas. Menos incluso aún, menos incluso aún. Bien, es una urbanización de carácter turístico. Es un balneario que se construyó, eh, uno puede decir, literalmente sobre la nada. Bien. ¿Qué es un proceso de urbanización? Un poco trabalenguas para decirlo. ¿Qué es un área urbana? Todo el perímetro, esta imagen está bastante pixelada siempre, pero esta capaz está un poquito mejor. Bien. Es un área en donde los usos del suelo se comparten entre usos rurales Urbanos y y unos rurales. exactamente urbanos. Y rurales. Por ejemplo, los bordes del AMBA son bordes urbanos, las periferias del AMBA. Bien. Uno podría pensar yendo más al sur de donde en general nosotros nos ubicamos. Bien, por ejemplo, municipios como Florencio Varela, municipio de La Plata a la altura de la Ruta Nacional número 2, provincial número 2, perdón, municipios como San Vicente, Cañuelas, bien, que son zonas en donde hay, bien, es un borde mixturado entre usos
eminentemente rurales, uno no podría pensar que son zonas 100% rurales, sin ningún tipo de vestigio de actividad urbana, pero bueno, tampoco es el centro de Lanús, para ponerlo de una manera, el ejemplo. Bien. Son áreas de contacto entre usos agropecuarios rurales y entre usos urbanos. Uno podría pensar ¿Eso que Tandil? la imagen, no, esta la verdad no sé dónde es. No, no, esta no. Parece Tandil, por eso digo. Pues, la verdad no tengo ni idea, ¿eh? Busqué Porque ejemplos también, de rol Tandil urbano. también creció un montón, Tandil también creció un montón y se fue expandiendo hacia áreas rurales. Tal cual. Y por ejemplo, también la zona de Sierra de los Padres en Mar del Plata, en General Pueyrredón, también hace años era todo tipo campo y ahora está todo urbanizado. Bueno, en el caso de Mar del Plata, que ustedes mencionan, desde la propia ciudad de Mar del Plata, en dirección, que es la ruta 226, si no me equivoco, ¿no? La que va para Sierra de los Sí, Padres, que después, bueno, va hasta sí, Balcarce. sí, sí, tal La cual. 226, ahí está. Todo ese eje de la ruta 226, bien, es un Está eje de urbanizado. RUR, claro, de RUR urbanización, bien. Es un eje en donde Sí, la sí, ciudad de sí, Mar sí. del Plata está creciendo y está creando, ya hace unas décadas, está creando un pequeño conurbano, bien, una pequeña área Sí, metropolitana. Bien. En sí, Tandil puede ser que esté ocurriendo un fenómeno similar también. Tandil siempre es un caso muy estudiado en esto de, que la semana pasada mencionamos, esto de las ciudades medias y ciudades intermedias, ¿no? Ciudades otrora pequeñas, ¿bien? Y que están creciendo y que tienen una dinámica urbana bastante interesante, no exenta de tensiones y de conflictos, ¿bien? Eh, pero un área urbana, se usa, en general quizás se usa más el concepto, eh, o quizás ustedes lo han escuchado más, me dirán si lo han escuchado por ahí, el concepto de área periurbana, ¿sí? Lo periurbano, ¿bien? Periurbana como si fuera, bueno, una periferia urbana, ¿bien? O peri como si fuera un prefijo de casi, ¿no? Casi urbano. Bueno, es un área, ¿es 100% ciudad? No. ¿Es 100% rural? Tampoco. Entonces, ¿qué es? Bueno, es ese área de contacto, es un área de transición, Carlos, ¿no? Sí, 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 Gabriel. mira, te hago el ejemplo de lo que es Florencio Varela, todo lo que es la parte sur de Florencio Varela, lo que limita ya hacia Bransen o la parte de La Plata. Exacto. Antes era una colonia agrícola, que se llamaba Colonia Agrícola La Capilla. Hoy eso, al día de hoy, se está urbanizando, yo te diría, en 10 años se ha urbanizado un 30%, un 40%. Ya dejó de ser área rural, ¿no? Para hacer lotes grandes, muy grandes, no sé, de media hectárea, y, y hacer casas, ¿no? Ya, y se va loteando y cada vez se va loteando más y va perdiendo la forma rural ya, de lo que era, yo te estoy hablando en 10 años, no mucho más. Lo La mismo forma pasa en Colonia Urquiza, y las en La actividades Plata, ¿no? que la población realiza en ese lugar. Ya está dejando de ser quintas, que eran antes, zona de quintas, viveros, Exacto. para Producción ser zona fructífera. rural, ¿no? Se está yendo más para Bransen lo que era eso, más para del otro lado de la ruta 6, mirá con lo que te estoy diciendo. Ujú, sí, sí. Y nada, como yo soy de ahí, conozco todos los recovecos, ¿viste? Y te digo que en 10 años se habrá urbanizado casi, yo te diría, un 40%. Ya dejó de ser quinta, ¿viste? Tal Y cual. esto va en avance, ¿no? Va en avance, en avance, en avance, y a su vez esas se van... Antes no se podía dividir los lotes porque era colonia, y las colonias agrícolas no se podían dividir. Si eran de 5 hectáreas, no podías dividir en una hectárea. Sí o sí tenías que conservar las 5, y bueno, ahora eso ya se perdió, ya Esas son, dejó de ser son colonia. zonas, claramente zonas de vuelta, rururbanas o periurbanas. Bien, son sinónimos. Periurbanas. Bien, Ujú. periurbanas, como la periferia urbana. Bien, zonas periurbanas o rururbanas. Cualquiera de las dos palabras son sinónimos de vuelta. Bien, es esa zona de contacto que se da mucho en las áreas metropolitanas, en los bordes en donde está, hacia donde está creciendo la ciudad. Bien, Pregunta, hace sí, más o menos
no sé, ¿cuánto tiempo empezamos a notar que realmente el avance sobre esas zonas fue muy significativo? ¿Los últimos 15 años, por ejemplo? ¿O más tiempo, o menos, digo, para Y tener una idea? vos decís, como de la velocidad del proceso, decís qué Sí, tan la velocidad del rápido proceso. va ocurriendo. Y yo creo que Ujú, son así, que hace, sí, 15, 20 años. Son las que han empezado ese proceso unos 15, 20 años aproximadamente. Sí. mm, Lo que es los fondos de la plata, lo mismo, en donde ha ayudado mucho la aceleración, la posibilidad de aceleración de la comunicación, ¿sí? Digamos, de mejores rutas, em, avenidas, porque son zonas que hoy por hoy todavía existe mucho, si bien son zonas que se están urbanizando en ese sentido, que empiezan a ser cada vez más grises y menos verdes en cuanto a sus construcciones, son zonas que todavía se como la palabra no me sale ahora, pero digo que son las que se ocupan todavía para actividades eh, no 100% rurales, pero sino para actividades de esto de quintas, de producción de fruta y verdura, bien, que es una actividad que abastece a la propia ciudad, bien, por eso se habla de zonas, esto, áreas en donde, bueno, no hay producción de, no sé, de trigo, por así decirlo, bien, que va a terminar en un silo, no sé, en la localidad de Castelli, bien, en un área ahí sí, ujú, 100% rural, sino que producción de fruta y verdura que termina en el centro comercial de cualquiera de las localidades donde nosotros vivimos, en pleno conurbano. Bien. Entonces son zonas en donde se desarrollan actividades agrícolas intensivas, muchas veces familiares. Bien. ¿Qué significa agrícola intensiva? Poca cantidad de tierra. Ahí Gabriel nombraba, ¿no? Cómo esas quintas van limitando el tamaño, van cada vez siendo más pequeñas, pero intensiva sobre esa poca cantidad de tierra es mucha la producción que se realiza. ¿Sí? La producción agrícola, ganadera, agropecuaria, rural, extensiva, son grandes cantidades de hectáreas y es donde se mm. produce cereales, trigo, maíz, soja, cría de ganado a gran escala. Eso es ganadería o agricultura, actividades agrícolas extensivas. Eso, la agricultura, la actividad agropecuaria extensiva es clásica y bien paradigmática del área rural. Hoy, de vuelta hoy, bueno, no 2025, pero sí en los últimos 20 años, gracias a los avances, por un lado, en las redes de transporte y también a los avances en qué? En fertilizantes, herbicidas, ¿qué posibilidad tenemos? Que la producción de fruta y verdura esté, por decirlo de una manera, a la vuelta de nuestras casas. ¿Esté en Claro, en dónde? Almagro, zona. En esas zonas periurbanas, exactamente. Mm. Hoy, de hecho, la gran mayoría de las, yo diría por lo menos las 10 más importantes ciudades argentinas, digo Buenos Aires, Rosario, Córdoba, tienen en sus bordes periurbanos sus zonas de quintas que abastecen de fruta y verdura, dependiendo de la variedad, ¿no? Climática y la disponibilidad, digamos, de ciertas cuestiones más de carácter natural, que abastecen a cada una de esas grandes ciudades. Y eso se permite porque la aceleración de las comunicaciones y la posibilidad de contar con técnicas, bien, de tratamientos de los cultivos, de tratamiento de la tierra, herbicidas, fertilizantes. Sí, pero ¿sabes una cosa? Sí, Gabriel. Se va perdiendo la tierra, porque se hace tanto el cultivo, Sí, la intensidad lógico. del cultivo La es tan rotación, grande. claro. Vos en un cultivo extensivo podés hacer rotaciones. En un cultivo intensivo, que generalmente se hace en quintas o bajo invernadero, ¿no? Se va perdiendo lo que es la tierra, ¿no? En sí. Aparte viene la contaminación de lo que te viene lo urbano, ¿no? Porque el urbano te está comiendo, te está corriendo, te está corriendo, te está corriendo, ¿no? Y vos cada vez tenés menos espacio y hay tipos de contaminación de napas, ya el agua no es la misma que era antes. No, como proceso es un Eh, proceso 100% antrópico, digo, es un proceso 100% humano Totalmente, donde es, una vez más, ¿no? La mano del ser humano, del hombre.
Bien, claro, la mano del hombre, como se decía en un momento, ya, actuando ahí y extendiendo la ciudad, bien. Digo, ese borde periurbano no deja de ser en el futuro una ciudad por sí misma, bien, en una década, dos Totalmente de décadas, pero acuerdo. eso en algún momento va a ser ciudad, bien, digo, es un proceso que está en marcha, bien, y eso va a terminar incorporado al área metropolitana, y esta clase la daremos dentro de, no sé, 20 años, y el borde periurbano no lo ubicaremos en esa zona de Florencio Varela, lo ubicaremos quizás más en Bransen, por decir algo. Bien, lo cien ubicaremos por ciento de seguro. unos 5 o 10 kilómetros más atrás. Bien, y si esta clase lo hubiéramos dado hacía 20 o 30 años, hubiéramos hablado del borde periurbano un escalón previo, seguramente. Bien, bien, urbanización, reurbanización, Como para megalópolis. tener idea de lo que Sí, sería un escalón previo, cuando vos decís, bueno, un escalón previo, ¿qué sería? ¿Qué, no, no, qué, digo un qué escalón previo, localidades? no, en No, no, tamaños, sí, digo, en cercanía con la ciudad, supongo, ¿no? Es como más cerca de la ciudad, digamos, un AMBA más pequeño. exacto. Pero ¿qué sería más o menos como si te dijera a la altura de Berazategui, ponele, Por hace ejemplo, 20 años? sí, Ah, sí, sí, ok. sí. Sí, hace 20 años, por ejemplo, el partido de Cañuelas, ¿sí? Hoy el partido de Cañuelas, por ejemplo, está dentro del AMBA. Sí, en general, lo vamos a ver más adelante, pero digo, las definiciones de AMBA hablan de, por ejemplo, el partido de Cañuelas, de Bransen, bien, ni que hablar de San Vicente y toda esa zona. Bien, San digo, Vicente. fuera, Mm. fuera de la ruta 6, o sea, por lo menos en dirección hacia el sur, ya fuera de la ruta 6 te lo incluyen últimamente dentro del AMBA. Eso hace 20 años era completamente impensado. Es más, hasta hoy en día, yo digo, Cañuelas es parte del AMBA. Y es como uno dice, che, pará, nos fuimos un poquito. Bien, digo, parece como raro. Bien. Ujú, Claro, cuando vos ves el plano, no el plano, perdón, el mapa del partido de Cañuelas, y vos ves que la mayor parte de ese mapa está ocupado todavía por actividades agropecuarias, pero en transformación por actividades urbanas, como por ejemplo urbanizaciones cerradas, lo que ves es que Cañuelas es el borde del AMBA. De vuelta, yo asumo, ¿sí?, que el partido de Cañuelas no es 100% AMBA en el sentido, sí, no es gris, bien, no es ciudad ujú. hoy, pero es la zona de contacto, bien, es la zona de transición. Bransen, lo mismo, bien. Me dice, che, pero ¿No? pará, entre el partido de Bransen y el partido de San Martín en el noroeste, sí, ya sé que evidentemente hay diferencias, bien. Pero el partido de Bransen es un partido que se está urbanizando a partir de qué? A partir de la mancha urbana del AMBA que está creciendo. Eh, ¿Me escucha, profe? Sí, 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 ahí, Lorena, ¿cómo estás? Bien. ¿Eso tiene algo que ver con el tema de que se fueron agrandando los cordones o nada que ver? O sea, los cordones urbanos, Claro, o sí, sea, sí, sí, primer exacto, cordón, segundo cordón, tercer cordón, o sea, ¿tiene relación o se van no? extendiendo, claro, tal cual. Sí, 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 exactamente. Lo que estamos viendo es esa extensión de ese tercer cordón del conurbano. Incluso Ah, se está hablando, ¿no? De que, bueno, el tercer cordón ya como que alcanzó su extensión. Bueno, ¿qué hay después de ese tercer cordón? Lo que hay después de ese tercer cordón es el nuevo AMBA que se está creando. Es esa zona periurbana, rururbana de transición, en donde indefectiblemente en algunas zonas un poquito más rápido, más lento, dependerá de, bueno, la normativa más de carácter municipal, qué ocurre con el tipo de actividades que... Pero digo, es el AMBA que está creciendo, ¿bien? Es el AMBA que está creciendo. O sea, lo que estamos viendo es, se usa mucho en geografía urbana la imagen, la analogía de, se habla de mancha de aceite. ¿Sí? ¿Cómo mancha de aceite? Una mancha de aceite en el suelo, ¿sí? Que son como tentáculos que se van extendiendo, ¿bien? Una ciudad crece de la misma manera. En el caso de la ciudad se habla de Sí, mancha urbana. Bien, pero es una mancha de eso se, aceite. eso es uno de los temas que nosotros tenemos que dar con Gabriel Kessler, que yo lo estuve leyendo en la bibliografía, como que se va extendiendo la corona a partir del norte oeste hacia el sur, ¿no? Exacto. Habrá zonas, digamos, cada momento histórico tendrá, bueno, Ujú. ese AMBA, si bien lo decimos para el AMBA, lo podemos decir para casi cualquier ciudad del mundo, bueno, habrá momentos, bien, periodos históricos, de acuerdo a ciertas variables, que, bueno, crece más hacia el norte, se densifica más hacia el sur, en el oeste se frena más, por decir algo, bien. Crece hacia tal sentido en función de las actividades industriales, crece hacia el otro sentido en función de actividades más de carácter residencial. Bien, digo, no, no es un crecimiento uniforme, no es un crecimiento homogéneo y con un mismo ritmo, con una misma velocidad. Bien, pero es un crecimiento Mm. al fin, un poquito más Profe, rápido. Bien, sí, Gabriel. ¿puede,
puede ser que todo esto, la expansión, se haya dado a partir de la generación de autopistas. Todo lo Tanto que la es el Ruta norte, 6, eso dalo por hecho to- porque ya está como, podríamos decir, comprobado científicamente exactamente. en Y todo lo el que es el sur corredor norte. ahora, a medida que se hizo la autopista Buenos Aires-La Plata, la Totalmente. conexión con El Pato, la conexión, lo que era la Ruta 2 vieja, hasta Sí. la Ruta 6, que es Echeverry, y pega toda la vuelta, la Ruta 6 que va desde La Plata, después Luján agarra parte Campana, toda la vuelta, claro. hasta Luján Campana, toda la vuelta, pasando por Siempre se pensó que Cañuelas, pasando por la ruta Marcos 6 es Paz, como una pasando continuación en más extensión, digo, por si el resto quizás no de la Ruta ubica, 4. de la ruta 4 exactamente, lo que era el viejo camino de cintura. En su momento, el camino de cintura, en la década del 50-60, era el límite del AMBA. Hoy el límite del AMBA ya ni siquiera es la ruta 6. Hay zonas fuera de Claro. la ruta 6 en donde algunos mapas ya te lo ubican como parte del área metropolitana. Y mirá que, digo, la mayoría sabrá, pero piensa en qué distancia tenemos desde Camino de Cintura en cualquiera de sus puntos hasta la ruta 6. Tenés una distancia importante. Digo, tenés unos cuantos kilómetros. 20 mínimo. Bueno, ese es el crecimiento del AMBA. ¿En qué periodo? ¿Década del 60 a la actualidad? eh, a No la mucho más, actualidad. ¿eh? No mucho más. Sí, sí, a la actualidad. Y menos Camino de también, te cintura, diría, y menos menos también porque tiempo. el camino de cintura era, de vuelta, se entendía el camino de cintura en un momento como si fuera el límite exterior, ¿sí? ¿Dónde terminaba el viejo Gran Buenos Aires? En el camino de cintura. Ahí terminaba el viejo Gran Buenos Aires. Bien. Hoy, Ujú. el Gran Buenos Aires, que Que va de Florencio Varela hasta San Isidro. San Isidro, exactamente. O sea, circunvala, digamos, lo que sería Totalmente. Tal Sí, cual. sí. digamos, tenemos el límite de la capital, de que es la General Paz, después venía Camino de Cintura y ahora viene Ruta 6, digamos, Ahora como viene Ruta 6, Sí, ¿sí? abriéndose en los Tal cual, anillos. tal cual. Exactamente. exactamente. Y Por eso pronto el la nombre de Ruta Camino de 41. Cintura, por eso era el nombre de cintura, porque de alguna manera como que encerraba, no se hablaba tanto de ambas, se hablaba más de Gran Buenos Aires, encerraba el Gran Buenos Aires ese Camino de Cintura. Hoy el Gran Sí, Buenos Aires, igual el Camino de Ruta Cintura no 6, encierra bien al Gran Buenos Aires. El Gran Buenos Ruta Aires 6 siempre entre fue mucho comillas más. porque ya, Ruta 6 entre comillas porque Cañuela ya está fuera de la Ruta 6 y ya está dentro de lo que es la región, ¿no? Claro, 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 por eso digo, o sea, hoy ya la Ruta 6 en algunos Ya está, sectores, ya queda chica, digamos. Vamos a exacto, pasar casi a eso, la 41. exactamente, exactamente. Ya la ruta 6 no es el límite del AMBA. En algunos lugares sí, y en otros lugares parece que el AMBA se fue más allá de la ruta 6. Exactamente, claro, Sí, sí. total, sí, sí, sí. Vamos a pasar a la 41 ya. Y bueno, hay que ver, por lo menos la experiencia o la historia lo que nos indica es eso, ¿bien? Eso como para ir pensando que las ciudades eh, digamos, tienen vida propia, por así decirlo, ¿no? Bueno, no es que tengan vida propia, tienen la vida que las actividades humanas que nosotros mismos le damos, ¿bien? No es que son entes amorfos ahí aparte de nosotros, pero digo, tienen esa vida que no son entes estáticos. Bien. Justamente hablando, bueno, de ciudades que crecen y que crecen muy rápidamente, Megalolópolis. hablamos, claro, de megalópolis, que justo en la clase anterior, cuando nos fuimos, no me acuerdo quién me había preguntado. Megalópolis, bien. ¿Qué son las megalópolis? Son las megametrópolis, bien. Eso es un nombre, es un neologismo bastante utilizado que nos habla de áreas metropolitanas, bien, pero de las más grandes áreas metropolitanas, bien. ¿Puede ¿Cuándo se...? repetir, profe? Sí, 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 sí. Megalópolis, que era. Son las áreas metropolitanas más grandes. Bien. Es como decir megametrópolis, por así decirlo, y con perdón del uso ahí del trabalenguas. ¿De dónde viene la palabra? La década del 60, un geógrafo francés empieza a estudiar y hace un estudio de geografía urbana en los Estados Unidos, ¿sí? Hace un estudio de geografía urbana en Estados Unidos, en la costa este de los Estados Unidos, en la costa atlántica. Es un geógrafo que se llamaba, perdón, Shane Gottman. Eh, Estudia la ciudad de Nueva York, Boston, Washington, Filadelfia, bien. Todas ciudades para quienes han cursado conmigo Destinos Mercosur, que están justamente sobre la costa atlántica, sobre la costa este de los Estados Unidos y hacia el centro norte de los Estados Unidos. Gottman lo que postula es, esto no son ciudades independientes. Boston no es una cosa aparte de Nueva York, Washington otra y Filadelfia. Esto en realidad es un mismo continuo urbano. Es una misma ciudad todo esto.
Que nosotros le ponemos distintos nombres, que nosotros decimos, en esta calle se llama Washington, del otro lado. Y de esta calle para acá, ¿sí? Se llama Filadelfia. Y de este río para allá se pasa a denominar de otra manera. Pero es una misma ciudad esto. Bien. ¿Cómo vamos a denominar este conjunto? Megalópolis. Son ciudades sin solución de continuidad. ¿Qué significa eso en castellano? El ejemplo que siempre doy en este momento, cuando explicamos este tipo de casos. Viene un amigo, recibimos un pariente, bien. No digo del interior de la Argentina, pero pongamos del exterior. Alguien que no hable castellano, que no lee castellano. Supongamos que alguno de nosotros vive en, vamos a poner una localidad como puede ser Gleu, ¿sí? Lo recibimos en nuestra casa, que qué sé yo, y le decimos, bueno, te llevamos a conocer el barrio. Ok, agarramos la avenida Hipólito Yrigoyen. Esta persona, la cual viaja con nosotros, no sabe leer los carteles, pues si lee los carteles, digamos, no tiene gracia el chiste, por así decirlo. Lo subimos en la avenida Hipólito Yrigoyen. Vamos por toda la avenida Yrigoyen. Seguimos. Cruzamos el riachuelo. Todos los que están acá saben que ya pasamos varias localidades y varios partidos incluso. ¿Pero por qué lo sabemos? Además de que porque entendemos el castellano. Porque vivimos acá y sabemos que en tal Cansa. avenida termina el partido de Avellaneda, empieza el partido de Lanús. No, cuando cruzaste el río, ¿viste? Bueno, arranca la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo sé que arranca la Ciudad de Buenos Aires ahí? No, porque hay un cartel. ¿Pero y quién lo dice? Porque arranca la Ciudad de Buenos Aires. Hay algo, hay un área rural en donde yo veo, bueno, termina esta ciudad, ¿sí? Termina Chascomús y viene Lezama. ¿Veo ese área rural? No, no la veo. Lo que hay es un continuo urbano. Y, digo, cruzo, entro a la Ciudad de Buenos Aires, nosotros sabemos que entramos a la Ciudad de Buenos Aires, Puente de Perredón, paso por toda la avenida 9 de Julio, Libertador, sigo del otro lado y llego a Tigre. Y sí, che, es grande Gleu, hermano, ¿eh? No, no te avisé, perdón, pasamos 47 localidades distintas, 15 jurisdicciones distintas, partidos, municipios. Bien. ¿Y pero dónde estaba el límite? ¿Dónde estaba el área rural que me separa una ciudad de la otra? No está en ningún lugar. En algún momento quizás estaba ese área rural que me permitía separar a Gleu de, no sé, el Partido Presidente Brown o Gleu de Lomas de Zamora. El área rural no existe más. Bien. Eso es una ciudad, perdón, una ciudad sin solución de continuidad. Es un continuo urbano, en donde nosotros los seres humanos le ponemos Nombre. las fronteras, claro, los límites administrativos. Y bueno, en tal autopista de aquel lado es este municipio, de este lado es este municipio. Bien. Este río parte dos localidades. Pero eso es un acuerdo de vuelta. No es una cuestión natural, es un acuerdo entre humanos que definieron que tal río, tal avenida, tal calle sea una localidad, sea la otra. A ver, un ejemplo bien micro, pero ni que hablar ahí en Piñeiro, en la sede de la UNDAP, de la FACU, ¿sí? ¿Quién sabe que la cuadra anterior es municipio de Lanús, localidad Valentina Alsina, y donde está la sede es municipio de Avellaneda, partido de Piñeiro? Yo solo Mm. porque vivo en Valentín Alsina. Claro, sí, creo que Valentina, ahí solo porque vive Valentina Alsina, bueno, uno porque sabe, vive ahí, se ubica en la zona, que qué sé yo, bien. Yo Pero porque a mí me ubicaron los lanucenses. Dijeron, no, no, eso está cruzando eso, Chile, entonces es, entras es dentro del otro allá. partido. Claro, es como si de otro lado de la No, pero muralla. claro, sí, me dijeron, no, está dentro del otro partido porque cruzaste Chile, creo que es, ¿no? Claro. O Brasil, Sí, no me sí, sí, acuerdo. creo que es Chile. Sí, la calle de atrás, digamos. Sí, Chile, ¿no? cruzás la Sí, calle Chile y estás también. exactamente, exactamente. Bien. Pero la ciudad es un mismo continuo urbano, ¿sí? Digo, cualquiera de nosotros, ¿no? Agarramos la Avellaneda, la Avenida Irigoyen, vamos en dirección hacia el sur y en una hora, ¿cuántas localidades pasamos? ¿Qué sé yo? Como 8 o 10 localidades quizás pasamos, ¿bien? Piñeiro, Avellaneda, yo Escalada, Loma Lanús, Banfield, Loma. Lanús. Pasó un montón de localidades partidos. En donde si uno no le presta atención a los carteles, vos decís, ah, bueno, che, sigo en Avellaneda, ¿cuándo termina la ciudad? Y la ciudad termina cuando llegues a la ruta 6 y veas el puente ese gigante ahí en San Vicente, pero ya estás en Partido de Brandsen ahí prácticamente. ¿Bien? Hasta ese lugar vos tenés 25 kilómetros, ¿bien? De ciudad. Y si vas hacia atrás, tenés otros 25 o 30 kilómetros de ciudad, por lo menos hasta que llegues, digo yo, hasta el Tigre, incluso un poco más también, ¿no? Porque hay toda una extensión ahí en zona norte a partir de lo que es el fenómeno de barrios cerrados. Bien. Perfecto. Bueno, simplemente como para graficar ahí una imagen
sobre mano derecha de la megalópolis, bien, entre Boston, Nueva York, Filadelfia, Washington, bien, todo ese continuo urbano en la costa este de los Estados Unidos, y nuestra megalópolis, ¿sí? Nuestra megalópolis que es el AMBA, bien. Fíjense ahí cómo, ¿sí? Ese intersticio, no sé si se nota, a ver si yo hago así, esperen un cachito, ahí capaz que se aprecie un poquito mejor. Donde tengo el curso, sí, estoy acá en La Plata, bien. La Plata, Ensenada, Berizo, fondos de Bransen, bien. Y ahí los intersticios que en algún momento separaban a La Plata de Buenos Aires se empiezan a cerrar. Digo, esas zonas verdes, hoy decimos periurbanas, ¿no? Que se empiezan a cerrar y empiezan. Entonces, La Plata y Buenos Aires son dos cosas distintas, o en realidad es un mismo continuo urbano. Bien. Y acá hacia el norte, porque el Tigre en realidad está, donde yo tengo acá el cursor, acá está el Tigre. Bien. Pero el continuo urbano se extiende, se extiende, se extiende. ¿Sí? Y casi ya las puntas de este continuo urbano ya casi están llegando, ¿sí? ¿Eso que Zárate, sería San Nicolás, Campana? Zárate. Campana, están llegando a esa zona, claro. Bien. Hay algunas áreas, pero que Sí, no pero son eso debe áreas ser Campo rurales. de Mayo. Exactamente, exactamente. Campo de Mayo, aeropuerto de Ezeiza, bien. Esto es el fondo, digamos, los fondos del municipio de La Matanza, Virrey del Pino, esa zona. Bien. Pero que son apenas zonas muy puntuales que quedan como áreas no urbanizadas. Que en realidad no son áreas, tampoco son áreas rurales, bien, porque son áreas con usos urbanos eminentemente, el aeropuerto de Ezeiza, ni más ni menos, bien, quedan dispersas ¿cómo se llama la palabra? Perdón, de construcciones por el propio uso de, ¿sí? Una guarnición de carácter militar, un aeropuerto, bien, pero salvo esas zonas Mm. muy puntuales, ¿sí? La ciudad sigue creciendo, los tentáculos de esa mancha urbana, bien, esos intersticios verdes que aparecían entre cada tentáculo empiezan a desaparecer. Y las zonas grises, las zonas urbanizadas propiamente dichas, cada vez son más grises. Bien. Los espacios Ahí en la verdes, punta de, bien, bien gracias, ¿no? Las plazas y parques para las personas que en la, respiramos. en la punta de Campo de Mayo, ese espacio viene Campo de Mayo y hay un espacio verde más arriba, es la Quinta de Macri. Ah, bien, datos de color. Bien, amigo, muy bien, datos de color, bien ahí. Bien. Eh, ¿Cómo era que tiene un nombre así como... Sí, los no sé cuánto, pero sí. Sí, sí, sí. Sí, no, mi Profe, gata y nació en la vereda de justamente, enfrente. Qué lujo. Bien. Sí, hay alguien, perdón, sí, profe, justamente que nombró Virrey del Pino, también ya está súper poblado. tal Quedan cual. algunos sectores de Casa Quinta, pero después todo lo que es ruta 3 eso, Exactamente, está todo poblado, sí. exactamente. Bien, derecho a la ciudad. Acá tienen un pequeño resumen, sí. Esto lo presenta, hay un equipo que lo va a presentar la semana que viene. Era el equipo que le tocaba presentar la semana, le tocaba presentar el día de hoy, lo presenta la semana próxima. Había, creo que alguien en el chat que había dejado una consulta, si no me equivoco. Ah, el recorrido del 338 La Costera, creo que cuando estábamos hablando de, de esto del borde periurbano. Bien. Derecho a la ciudad. Bien. No profundizo, digo, en realidad acá no menciono nada porque la semana que viene va a haber un equipo que lo va a presentar. Sí, van a hablar de esto. Bien. Acá en el guión de clase hay algunos gráficos acá para explicar la producción de espacio urbano. Esto lo habíamos visto la semana pasada. Bien, con la primera presentación. La primera presentación que hubo. Esto está. Bien. Ahora sí, gentrificación. A esto íbamos a llegar. Bien. Pregunto, perdón, hasta acá. ¿Estamos más o menos bien? ¿Sí? De hora. Bien, son las 7. ¿Sí? Por el momento, consultas, preguntas. Eh, a mí me No, no. gustaría otro ejemplo de Megalópolis. megalópolis dentro de lo que es acá, porque no me doy tanto cuenta. O sea, me doy cuenta el que va de New York, o sea, lo que tiene que ver con, No, a ver, con en todas las Argentina, ciudades. Clau, en Pero en Argentina, megalópolis. Argentina, No, solo Buenos Aires, solo Buenos Aires. ok. ¿Sí? Si tuviéramos otra ciudad, no sé si.
El AMBA tiene, digo, solo Buenos Aires en el sitio del AMBA, ¿no? Eh, el AMBA tiene en torno a los 14, 15 millones de habitantes. Bien, si Rosario, Córdoba, supongamos que tienen 12, puedo llegar a decir, ah, bueno, otra megalópolis. Bien, megalópolis son a partir de 10 millones de habitantes. Bien, Rosario y Córdoba son grandes ciudades, pero no llegan a ser, hoy por hoy, por lo menos, no llegan a ser megalópolis ni por asomo. Bien. Uno Profe, podría pensar en el resto de Sudamérica, sí, claro, San Pablo, por ejemplo, ¿no? En el resto de América, México. Lima, por ejemplo, Claro, también. esos son México, exactamente, esos son claro. megalópolis. Bien. No podía profe, pensarlo dentro de Argentina, por eso tenía No, la no, es que en duda. Argentina tenés el AMBA. Está bien, No, no, es gracias. el único caso. Sí, sí, Gabriel, perdón. no, no, Ah, Gustavo habla. perdón, Per- sí. Perdón, no, que estaban hablando de las megalópolis, consultó la compañera. Había una época que se decía que por el crecimiento de las ciudades entre Buenos Aires y Rosario podía llegar a formarse una megalópolis en esa zona, como en ese Sí, corredor. totalmente, sí. Bueno, algunos autores hablan, ¿no? En realidad de una megalópolis que es La Plata, Rosario. Te ponen La Plata, Rosario como una gran ciudad. Bien. Algunos autores hablan de eso. Bien, donde la megalópolis no es el AMBA, sino la megalópolis va de Rosario, pasa por el AMBA y termina en La Plata. Es discutible quizás si al día de hoy estamos en ese nivel, lo que sí no es discutible que en algún momento digo, y no, no es que estamos haciendo futurología, ni estamos hablando de a 200 años luz, bien, eh, pero en un proceso no de muchas décadas, tranquilamente, Buenos Aires, Campana, Zárate, San Nicolás de los Arroyos y en dirección hacia el norte, el continuo urbano, sí. De hecho, las actividades que se dan ahí en torno, todo lo que es la ruta panamericana, la ruta nacional número 9 de a poco están siendo ya más actividades industriales, de servicios, más vinculadas a lo urbano, propiamente dicho, que a la vida rural. Bien. Las fábricas automotrices, bien, la exportación de grano, digo, es un área de vuelta, uno, claro, piensa en urbano cuando piensa solamente en gran ciudad, ¿no? En cemento. Bien. Hay áreas que no necesariamente son, digamos, están pensadas en cemento propiamente dicho, pero son áreas donde se llevan a cabo actividades que no tienen nada que ver con lo rural. ¿Sí? Zárate, Campana, San Nicolás de los Arroyos, son localidades que tienen muchísimo más que ver con lo urbano y con lo urbano de importantes dimensiones estamos hablando. Porque de hecho ahí está la fábrica automotriz más grande de la Argentina. Digo, no es que se Eso, cuando, fabrica alfileres, me van siguiendo con perdón de la fábrica de alfileres. Pero digo, hay con, núcleos y nodos de producción altamente tecnologizados. por eso, cuando vos hablas del el tema del urbano, involucra a los procesos, todos los procesos industriales que se realizan en la zona. Exactamente, Mm. Ah, ok. exactamente. Hoy la interpretación va en ese lado. En algún momento la interpretación era, ¿qué es lo urbano? Es la gran ciudad, es la Gran avenida ciudad. Corrientes. Bien. Hoy la interpretación es lo urbano, también son esas zonas, quizás en cuanto a población, un poquito más dispersas, bien, pero en donde las actividades productivas, laborales, económicas que se llevan a cabo son eminentemente industriales y sobre todo cuando son de alta tecnología. Bien. Y sobre todo cuando son de alta tecnología imbrincadas en redes de carácter global. Porque, una vez más, por dar el ejemplo, ¿sí? Es la fábrica de Toyota lo que está ahí. Es una automotriz japonesa que produce para Brasil. Porque la fábrica de Toyota Argentina, ustedes saben que es la automotriz que más vehículos produce, fabrica hoy en la Argentina. En otro momento había otras, ¿bien? Que están funcionando más, mejor, lo que sea. ¿Bien? Hoy la mayor cantidad de vehículos que se fabrican en la Argentina salen de la planta de Zárate, bien, de la planta bien digo, de Toyota, bien. ¿Qué fabrica Toyota Argentina? Camionetas pickups. Para Brasil, para el consumo brasilero. Una parte viene acá a la Argentina, se quedan acá en Argentina, digo, y son las que compra el mercado consumidor argentino, bien, perfecto. Pero la fábrica de pickups brasileras es Toyota Argentina. Después nosotros le compramos a los brasileros autos, pero nosotros le vendemos a ellos camionetas, pickups. De vuelta, no estoy diciendo que no se vendan en Argentina camionetas, pickups, que sí se venden. Bien. Pero la fábrica en realidad está montada para el mercado brasilero. Profe, Y es una fábrica enorme
por el mercado, gracias al mercado brasilero. Profe, Sí, entonces el concepto de urbano puede no ir directamente a la fisonomía, sino más bien a la exacto, actividad que se lleve a cabo en la perfecto. zona. Claro. Exactamente, Gustavo, exactamente. Algo de ¿Ok? esto habíamos dejado un poquito entrever la semana pasada. Yo les dije, Con capaz la que con algún gestión. ejemplo, cuando avancemos, se termina ahí como de cuajar y es ahí a donde estamos llegando. Exactamente. Hoy por hoy, cuando se habla de ciudad, cuando se habla de lo urbano, no es solamente la fisonomía, sino tiene que ver con las actividades que se llevan a cabo. Mm, Exactamente. Cuando uno lo piensa de esa Gracias. manera, dice, ah, bueno, ok. Entonces ahora sí, capaz que de Rosario al sur hay una megalópolis, ¿sí? En formación, con sus bordes periurbanos, con sus zonas todavía rurales, pero vemos un área en formación de una megalópolis en formación. Ni que hablar de Zárate hacia el sur, ¿no? Digo, el conjunto del AMBA hasta La Plata. Bien. Em, ¿Alguna otra consulta, gente? Perdón. Pregunta, observación, comentario. ¿No? ¿Estamos bien más o menos? Em, Bien, perdón, solamente para que no se me pierdan, ¿sí? En el guión de clase teníamos derecho a la ciudad, eso lo trabajamos la semana que viene con una de las presentaciones resumidas. Producción de espacio urbano, la semana pasada ya quedó trabajado. Gentrificación, bien. Gentrificación también es también un tema que hay un equipo que va a trabajar con presentación resumida. Más allá de eso, es un tema que ahora yo quiero mínimamente abordar, quiero ver una cosita, esperen. Bien. Sí, gentrificación y yo creo que ya después Ciudad Global lo dejamos para la semana que viene. Em, Bien, gentrificación entonces. Vamos a ver un poquito ahora, voy a comentarles algo y de vuelta. Creo que gentrificación la semana que viene hay un grupo que presenta, si no es la que viene es la otra. Pero bueno, ahí lo profundizaremos. Sí, profe, es la semana que viene, somos nosotras. Perfecto, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, bueno, gracias, gracias, gracias. No hay de qué, profe. El texto de Neil Smith, bien, muy bien. ¿Qué es gentrificación? Y pregunto a ustedes porque sé que es un concepto que en ocasiones en otras materias lo ven o lo han leído, me imagino. Sé que en otras materias lo hacen. No me mientan, no digan, no, no lo vimos porque más de uno estará mintiendo. Ya saben, ¿no? Nos podemos equivocar, pueden decir cualquier cosa. No tengan miedo. Gentrificación. El aumento de la cantidad de habitantes. Aumento de cantidad de habitantes. Sí, puede ocurrir eso, digamos, ¿no? No es una condición sine qua non, no es una condición necesaria, digamos. Es más el cambio, ¿no? De habitantes en sí. O Cambio de Tiene que ver sea, habitantes. ¿Con respecto a qué, Clau? con ¿Cambio de habitantes? respecto a, al de- con respecto a lo social, Bien, eh, y tiene que ver con esto de que a lo mejor el habitante natural está en este espacio, en este barrio, y de pronto empiezan a bueno, ahí hay una cuestión también de inmobiliaria, ¿no? Entonces empiezan como a valorizar la tierra y hace que todo aumente y el habitante que ya vivía en ese barrio, por ejemplo, no puede sostener el vivir ahí porque empiezan bien, otros agentes, otros actores a habitar y codiciosamente a querer esos espacios para después o turistificar o bien, ¿no? O de pronto, no sé, el mercado de San Telmo, por ejemplo, antes vendían pescado y vendían cuestiones alimentarias y después empieza cada vez más a tener más destino turístico, entonces vienen otros y los que alquilaban no pueden mantenerlo y lo mismo pasa con los barrios, no pueden sostener la vivencia ahí. bien. Lo que pasa en la boca. ¿Qué sería, profesor, Ahí, en ese perdón, perdón, caso? perdón, Sería, sí. perdón, gente, que lo tengo ahí a Marcelo que había levantado la mano. Marcelo, no sé si querés intervenir. sí. Para nosotros tiene que ver con el tema del desplazamiento de la gente que es natural del lugar. O Bien, sea, sería, entonces cómo se desplaza la gente, en principio porque por actividad turística, por lo general, en cuanto se refiere a gentrificación,
Entonces, como es, la gente, los alquileres aumentan, todo eso, porque es más conveniente declarar el área para la recepción turística que para los propios habitantes. Eso sería el caso de gentrificación. Gentrificación, ahí la palabra clave, Por- ahí Marcelo la Perdón, mencionó. Sí, 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 no, porque el lugar o ese espacio donde es habitado se convierte en un producto en sí mismo. Entonces es como exactamente. que empieza a valorarse de una manera eh, en que eh, ya, como dijo Marcelo, hay una, deja de ser una función. Si antes era, por ejemplo, industrial, deja de ser, de cumplir esa función que tenía originalmente y empieza ya Vas a hacer a un ser un producto, en sí mismo. exactamente. Claro, porque va tomando importancia y a la vez aumenta lo que es los servicios y todo lo demás, ofreciendo un mejor confort, ¿no? A la Sí, comunidad. Pienso que por Por- ese lado, no sé. yo creo que en el Ahora AMBA no, más que por parte turística es parte inmobiliaria, porque todo el Bien, tema de los barrios privados y eso es más inmobiliario que turístico, pero fueron sacando y desplazando a la gente que habitaba en esos lugares. bien. Ahora, no hubo definiciones políticas en ese sentido. Esta cuestión de, en principio, dejar que esa zona industrial, por ejemplo, como puede llegar a ocurrir en la zona de Avellaneda, digamos, la zona que estamos nosotros, ¿no? La de Piñeiro, donde era zona industrial básicamente, empiezan a dejar que esas industrias se vengan en banda y después se adquieren esos terrenos y a partir de ahí hay Se hace la esos parte terrenos inmobiliaria ahí sí. y la industria inmobiliaria empieza a tener mucho auge, ¿no? Pero en principio hay una definición política de los Sí, sí, no, no, estados, no es un sean fenómeno municipales, el que natural, sea, ¿no? para Tal cual. dejar que eso, como que hay una, digo, hablando de la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad donde vivo y donde se conoce bien ese tema, por ejemplo, es dejar que, por ejemplo, zonas como, qué sé yo, por poner un caso, Pompeya se venga abajo. La propiedad pierde eh, valor de venta. Entonces son terrenos comprados o son zonas compradas a muy bajo costo y después hacen los grandes emprendimientos, ¿no? Ujú. Y hay un acuerdo político con la dirigencia de la ciudad, claramente. No Con, forma parte también de ese con proceso de gentrificación. la inmobiliaria que gestiona la Municipalidad de Buenos Aires, claro, sí, sí, No, Puerto Madera es un re claro ejemplo de gentrificación. exacto. La Bien, acá Boca. la palabra Sí, clave, bueno, la Boca eran todos, bueno, Puerto Madero vos hacías el recorrido de todas las grandes edificios y eran todos Caputo Calcaterra, ¿no? El primo de Macri y el amigo de Macri, o sea, No, la Boca, los y, conventillos, Ana, como y vos la quieras. Boca también, fue Aranda de toda la Duero en zona. conventillo. ahí, Mm. perdón, tenemos a Gustavo y a Ivette que estaban levantando la mano. Sí, cuando quieran se desmutean, chicos. Gente que hace las cosas bien. No, no, no hay problema, no hay problema. Digo, ustedes, Y Betty estaba primero, no sé si quiere consultar ella, yo tenía una pregunta también. No, yo solamente decir que un ejemplo de gentrificación es la película Bye Bye Barcelona, ¿no? Que habla justamente del tema claro, gentrificación. ¿Sí? sí. Y yo quería consultar si el término o el concepto de gentrificación está relacionado con la percepción de la gente que vive en el barrio o va por afuera, porque de repente puede ser que en un barrio no estén a gusto con esta modificación, pero en otro sí. Si el concepto igual se mantiene por fuera de la percepción que tenga el habitante de la zona o del barrio Donde está en ocurriendo cuestión. el hecho, digamos, El tema claro. es lo económico, Claro. me parece, como, o sea, no lo pueden pagar, no sube el valor de la tierra. A ver, la palabra clave que en todos apareció, Marcelo, digamos, la dijo, pero todos igual la estuvieron mencionando en gentrificación, es el desplazamiento, la expulsión. Bien, acá puse un grafiquito que encontré por ahí donde están, bueno, las etapas, me pareció bien claro, me parece bien claro para, para explicar este proceso. Pero la palabra clave en gentrificación tiene que ver con la expulsión o el desplazamiento de un grupo, ¿sí? Un grupo social, una clase, un grupo de personas que caracterizaba
a ese barrio durante un momento histórico. Bien. Y siempre esa expulsión, bien, es una expulsión, vale aclarar, bien, por las dudas, es una expulsión, digamos, no voluntaria necesariamente, no tiene por qué ser 100% violenta, pero no es una expulsión voluntaria. Y es una expulsión que se da de una clase, perdón, de una clase, digamos, de carácter trabajadora, sectores populares, bajos, en favor, ¿bien?, de sectores de mayores ingresos. eh, y eso un poco, eso es lo que ocurre. Gentrificación, yo por acá lo puse en la diapositiva. Bien, ¿de dónde viene la palabra gentrificación? ¿Quién inventa la palabra gentrificación? Perdón, la palabra gentrificación en realidad es una, ni siquiera es una traducción, es como una castellanización, si me lo permiten, de gentry, escrito de la misma manera, pero con una I griega, gentrification. Bien, lo escribo ahí en el chat como para que lo vean. Bien, ahí, quiero que enganche el chat. Ahí está. ¿Sí? Como que el original es gentrification. Bien, ¿sí? Ese es el término original. Bien, eso no se tradujo, sino se transliteró al castellano como gentrificación. Entonces, bueno, pero entonces en inglés, en el original, ¿qué significaba gentrification? Gentry hace referencia en inglés, es clase burguesa o aristocracia. Bien, es el aburguesamiento de un barrio. De hecho, hay autores en las últimas décadas, años mejor dicho, que han empezado a decir, bueno, no, gentrificación no es el término adecuado en castellano. El término adecuado es aburguesamiento o elitización. Elitización o aburguesamiento del barrio. Bien. Ahí, de hecho, yo les dejé, literal, está así, copiado y pegado, porque está copiado y pegado del texto original del primer estudio eh, que se hizo, bien, sobre un caso de gentrificación que estaba ocurriendo en la ciudad de Londres, y una socióloga, ¿sí?, Ruth Glass, socióloga británica, comienza a estudiar los cambios urbanos que se producen a mediados de los 60 en los suburbios de Londres. Bien. Y ella lo que observa es una Londres, década de 60, una Londres en el marco de un Reino Unido que se está desindustrializando. Bien. Ella vive en una ciudad de Londres, en un Reino Unido que se está desindustrializando. Está comenzando a ser una ciudad de servicios, que es lo que hoy es la ciudad de Londres. Bien. Una de las capitales de la revolución industrial, una de las ciudades, las primeras ciudades del mundo que alcanza 1 millón de habitantes. ¿Sí? Cuando el resto del planeta estaba recién terminando la revolución agrícola y ellos ya se estaban industrializando, bueno, en la década del 60, ¿sí?, cuando nosotros, digo Argentina, estábamos consolidando nuestro proceso industrializador, cuando el AMBA estaba creciendo de manera exponencial, Ruth Glass en el mismo momento que veía en Londres. Un cambio estructural. Londres ya no era una ciudad industrial, era una ciudad de servicios. Y el segundo cambio de ese momento, como no era una ciudad industrial, estaba empezando a expulsar a esos obreros industriales que habitaban determinadas zonas de la ciudad de Londres. Y esos obreros eran expulsados en función de, por un lado, negocios de carácter inmobiliario, bien creo que Analía fue que lo mencionaba, y también para el caso de Londres, negocio inmobiliario mixturado con la actividad turística. Por eso los procesos de gentrificación pueden verse impulsados por el turismo. No es una condición, una vez más, no es una condición necesaria. No siempre la gentrificación es por y a partir del turismo. No siempre es así. Digo, hay casos de gentrificación en donde el turismo no tiene nada que ver. Pero sí hay casos de gentrificación en donde el turismo es el condimento que acelera el proceso. En la ciudad de Buenos Aires, en nuestro país, podemos ver ejemplos en donde ocurre la gentrificación a partir de potenciar, a veces ni siquiera es de potenciar, sino directamente de generar el uso turístico. Bien. Sí, La eso ocurre Boca, con los Abasto, Airbnb, ¿no es cierto? También que desplazan a la exactamente, gente de los centros. totalmente, totalmente. San Telmo, por ejemplo. Habría que ver, digo, acá lo que uno podría bien pensar es
a ver, tenemos muchos ejemplos de gentrificación, digamos, muchos casos. Uno podría pensar más avanzados, menos avanzados, más clásicos, más estudiados, mucho en la ciudad de Buenos Aires, que ustedes, de vuelta, paso la pelota a los colegas, compañeros que dan Geocava, Destinos Cava. Nosotros podríamos pensar en el resto del AMBA, o sea, fuera del Riachuelo, fuera de la General Paz. Tenemos casos de gentrificación. Hay zonas en donde, bueno, encuentro algunas pistas, algunos testimonios que me puedan estar hablando de un proceso de gentrificación en marcha. ¿Sí? Lo planteo como pregunta, ¿eh? No, no es que yo esté dando una sanción. Bien. ¿La construcción de country se podría tomar como un proceso de gentrificación también? Bien la pregunta de Gustavo. A ver, yo ahí quizás tengo, de vuelta, es una postura mía, ¿bien? Digamos, tengo ahí como mis diferencias, ¿bien? Primero porque habría que analizar, digo, caso por caso, ¿bien? ¿Por qué? Porque en la gentrificación lo que tenemos que observar, digamos, lo que ocurre en la gentrificación es una ciudad cuyos habitantes, por así decirlo, originales, dejan de vivir, son expulsados en favor de otros habitantes. En las construcciones de urbanizaciones cerradas, no sé hasta qué punto, de vuelta, no sé hasta qué punto, me cuesta encontrar casos en donde el barrio cerrado se construya dentro de una ciudad desplazando. Bien. Otra cosa es que el barrio cerrado expulse en un área de carácter periurbano, bien, porque además la característica que tiene el barrio cerrado, el barrio que es gentrificado no es un barrio que se privatiza. De hecho, justamente, bien, el argumento para gentrificar, ¿cuál es? Este barrio no se podía entrar, ahora se puede entrar. Hay restaurantes, cines, teatro, sí, hay un museo, bien. Por eso digo, las urbanizaciones privadas producen otros efectos que yo por lo menos de vuelta me cuesta pensarlos como procesos de gentrificación. Tienen muchos puntos en contacto, hay muchos agentes en común, tal cual. Son fenómenos, la gentrificación y los barrios cerrados, ¿sí? Urbanizaciones cerradas, son fenómenos propios de las ciudades latinoamericanas, de la década del 90 para acá, de las ciudades latinoamericanas neoliberales, sí, tal cual. Bien. ¿Son lo mismo? No lo sé. Bien. Digo, en realidad no son lo mismo, bien. Pero tienen puntos de contacto. Por eso puede llevar a que uno, digamos, los confunda, por así decirlo. Bien. Pero la gentrificación ocurre no en zonas, de vuelta, periurbanas, ¿sí? En el extrarradio, la periferia. La gentrificación ocurre en un área urbana consolidada, en una ciudad, bien con funciones bien urbanas. En donde Y esa cuando se función... empiezan a... Sí, Ana, perdón. Perdón. No, yo lo que me preguntaba, por ejemplo, y eso porque no hace mucho, pasando por la zona, por ejemplo, de la Universidad de Lanús, Sí, empezaron la construcción de viviendas en alto, es sí, decir, de edificios para las viviendas de los alumnos, de alumnos que vienen de otras zonas y que van a vivir a todas esas zonas. Entonces deja de ser el barrio horizontal y pasa a ser un barrio un poco en vertical y empiezan a aparecer nuevos negocios y nuevas cosas que tienen que ver con la función de dar respuesta a ese grupo más reducido. eso puede No sé, me ser, preguntaba si eso. bueno, puede ser, digamos, pueden ser indicios, ¿sí? Indicadores que nos estén justamente indicando, nos estén mostrando un proceso de gentrificación en marcha. Bien, un proceso de gentrificación en marcha. Los procesos de gentrificación Profe, un significan... ejemplo podría ser la ciudad de Bahía Blanca. em, hay alguien que se quiere sumar a la clase, me parece. Ciudad de Bahía Blanca, ¿en qué? Te están saludando, Santi, así se les dijo. Hola Santi. Te están saludando, pa. ¿Hiciste bastante lío afuera algo? ¿Un poquito nomás? Bueno. Ciudad de Bahía Blanca, ahí no lo tengo, perdón, no sé cuál es el ejemplo que están viendo en Bahía Blanca, perdón. No, no, porque, bueno, en varios veranos viajé, por ejemplo, a Sierra de la Ventana y hay mucha Sí, gente que tiene negocios ahí, pero que son de Bahía Blanca. Entonces es como que se van moviendo un poquitito para lugares que están quizás menos poblados, porque ya Bahía Blanca está creciendo un montón. sí. Em, sí, no lo sé, de vuelta.
el fenómeno de gentrificación es un fenómeno bien propio de grandes ciudades. Bien. Digo, no cualquier expulsión de habitantes originales, por decir una manera, por nuevos habitantes, por más de que sean de un mayor poder adquisitivo, por ponerlo de alguna manera, no siempre no es per se gentrificación, porque también la gentrificación guarda ese condimento en donde muchas veces se toca con lo turístico, en donde la gentrificación valoriza en términos estéticos el barrio. Bien, y casi que lo transforma, creo que, no sé si Claudia, me parece era que lo mencionaba, casi que lo transforma en un producto. Bien. Entonces la gentrificación de vuelta rompe, por así decirlo, con esas funciones de las ciudades, o más que rompe en realidad, digo, rompe con las funciones más habituales de las ciudades y ubica a ese barrio, ¿sí? Nunca se gentrifica, por la duda, ¿no? Como nunca se gentrifica una ciudad en completo, ¿no? Siempre es un barrio, estamos hablando de procesos urbanos, pero que se dan a nivel de zonas o barrios particulares. La gentrificación saca a ese barrio de esa ciudad de esas funciones originales, administrativa, industrial, residencial, comercial, y lo mete de lleno en una función turística. Bien, lo mete de lleno en una función turística, sea para turismo interno, sea para turismo internacional. Bien, lo mete de lleno en una función de carácter recreativo. Ya el barrio pasa a ser atractivo. Bien, tanto en términos estéticos. Bien. Entonces, ocurre El ese barrio de tipo. Palermo no. Sí, total, sí, sí, eso totalmente, claro, sí. Sí, 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 exacto. Así como más chiquito, digamos, ¿no? Pero la Nusita o las Lomitas, todo eso Bueno, también. esos son casos en donde creo que hay algún equipo que tiene que trabajar más hacia el fin del cuatrimestre con esos casos, con Lanús, con Loma de Zamora, y son casos en donde, de vuelta, como siempre digo, no hay o sea, obviamente yo menos que menos, pero digo, no hay ningún tipo de tribunal que juzgue esto es gentrificación y esto no es gentrificación, ¿bien? Digo, después de todo es una teoría de la geografía para interpretar la realidad, por lo tanto no es 100% objetiva, ¿no? No es 2 más 2 4, y no hay alguien que nos pueda decir, ah, no, sí, esto es gentrificación y esto no es gentrificación, eso tengámoslo en cuenta. Sí, lo que podemos decir es que últimamente 15 años en lo que es el fenómeno de la Nusita, las Lomitas, Loma de Zamora, bueno, han prendido un poco las alarmas, por decir de una manera, por parte de la geografía urbana, decir, che, ¿estos son procesos de gentrificación? ¿Sí o no? Bien. Algunos que manifiestan que sí, hay otros que manifiestan que no. ¿Por qué los que manifiestan que no dicen, no sé si es un proceso de gentrificación? Porque no hay una expulsión, vamos a poner estos términos, si usted me lo permite, de pobres en favor de los ricos. Bien. De vuelta, habría que analizar, ver, pensar caso por caso. Bien. Habría que ver hasta qué punto es una expulsión de habitantes, digamos, de clases trabajadoras o sectores populares en favor de habitantes de mayor poder adquisitivo. Quizás hay una expulsión de habitantes, bien, de un poder adquisitivo medio hacia arriba en favor de actividades comerciales. Eso no necesariamente es gentrificación. Bien. Digamos, a ver, yo quizás digo, por una cuestión de proximidad, nos ubico más el caso de las lomitas. Entonces uno dice, bueno, a ver, en donde hoy están las lomitas, ¿sí? Gastronomía, tiendas de indumentaria, de franquicia, ok. ¿Qué eran las lomitas hace 40 años? Es decir, bueno, ¿vivía un trabajador fabril en lo que hoy es las lomitas hace 40 años? No, todo lo contrario. De hecho, era un barrio, digamos, de buen poder adquisitivo. Entonces ahí no hay una expulsión, ¿sí? De obreros en favor de una clase más acomodada. Bien. Sino que es un barrio residencial de sectores acomodados que deja de ser residencial y pasa a ser comercial para sectores también acomodados. Bien. Porque después de todo, digo, el tipo de consumo que sea una zona, de vuelta, no conozco tanto el caso de la Nusita, pero sí el caso de la Lomita es una zona para consumo de sectores sociales bien, bien diferenciados de lo que es el centro de Lomas histórico que uno podría pensar en torno a la peatonal en La Prida. La Prida. Sí. Bien. Entonces ahí habría que ver, una vez más, ¿no? No hay un tribunal y no hay ningún geógrafo en el mundo que pueda, ¿sí? Sentenciar esto sí es gentrificación, aquello no es gentrificación, pero son fenómenos que se podrían los podríamos llegar a analizar y como les digo, creo que hay uno o dos textos que algún equipo tiene que trabajar un poquito más adelante y que nos va a presentar el caso de la Nusita,
de Lomitas y, si no me equivoco, en Quilmes creo que está ocurriendo un proceso, un fenómeno similar. Bien, creo que hay un texto también para analizar aquello. En el Em, caso, por ejemplo, de todo el sector que sería la parte más cercana a la ciudad, que sea, por ejemplo, Avellaneda, ¿no? En sí, donde en principio vivían, por poner un ejemplo, vivían en la zona de Palermo, era muy costoso, se fueron a espacios más de menor, de menor valor de alquileres o de la compra de más propiedades, y después accesibles, digamos, claro. se terminan trasladando a, por ejemplo, son personas que trabajan en la ciudad y se terminan mudando a zonas limítrofes con la ciudad que pertenecen al partido de Avellaneda. Hay unas grandes construcciones, edificios altos que han producido. Y ahí sí hubo una eliminación eh, o la compra de las casas que estaban más cercanas al riachuelo, o que directamente eliminaron industrias, viejas industrias que habían sido abandonadas o cosas por el estilo. ¿Esos serían los casos, por ejemplo? A ver, si nosotros hablamos de una zona industrial, bien, que después se revaloriza, bien, digo, fábricas abandonadas, bien, pero zona fabril, no residencial, sino fabril, por determinadas circunstancias, esa fábrica deja de funcionar, ese cordón urbano, ¿sí? Entra en decadencia, y eso después se revaloriza, y ahí se construye, no sé, una torre de lujo, por decir algo, bien, ahí no hay gentrificación, porque en realidad no hay una expulsión de población, podríamos decir, originaria, bien. De vuelta, si estoy pensando en una zona exclusivamente de carácter fabril, bien. ¿Qué onda con vos? Dale, pa. Sí, si hablamos de una zona eminentemente fabril, ¿sí? Para que haya gentrificación en el inicio del proceso y en el fin del proceso, tienen que ser zonas urbanas pobladas, me refiero, ¿sí? Valga la redundancia, ¿sí? Digamos, zonas residenciales, me refiero. Bien. Zonas de viviendas que pueden tener en un primer momento una vida de carácter comercial, bien, pero quizás en un primer momento, cuando ese barrio, ¿sí? Antes de gentrificarse, me refiero, ¿no? Cuando es un barrio Mm. popular, es un comercio de cercanía, ¿bien? No hay un Starbucks, ¿me van siguiendo? Es el Ujú. almacén que abastece a los vecinos del barrio, ¿bien? Es la panadería, no de franquicia, que abastece a los vecinos del barrio, ¿bien? Ese barrio entra en decadencia, ¿bien? Por determinadas técnicas del negocio inmobiliario, son expulsados de ese barrio, y donde estaba el almacén, ahora esto, no sé, hay un Starbucks, ¿sí? Y donde estaba la panadería, bien, es, no sé, una tienda de indumentaria de una marca internacional, por así decirlo, bien. Y en la otra esquina era ese viejo conventillo o esa casa de alquiler que se tira abajo, bien, y se hicieron 5 dúplex con una pileta en el medio, bien. Entonces son zonas pobladas, bien. En las dos etapas estamos hablando de vida urbana, bien, de gente Eh, ocupando el es- espacio, bien. el edificio, por ejemplo, el Molina creo que se llama, que es el de la fábrica Alpargatas, Sí, se modifica, se elimina la fábrica Alpargatas de la zona, se construye un complejo inmobiliario, pero que también empieza a producir mayor asentamiento de otro tipo de productos dentro de la porque en zona. el entorno, claro, claro, afecta, no es solamente la Y eso manzana en donde... que está, digamos, en el barrio de La Boca, ¿no? Porque es ahí sobre Patricios. Y Sí, lo que empieza a producir es que la gente del barrio lo que tiene es que mudarse porque no puede pagar lo que le empieza a aumentar los costos de las cosas. Ya no hablemos de el costo del, ponerle del alquiler, sino no, no, es simplemente que ir a comprar una el leche le supermercado, resulta más caro. tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, sí, sí, exactamente. Eso forma parte de este proceso Sí, 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 en sí. esos casos. En Ahí esos sí. casos sí, porque ahí vos ves, arranca con la transformación en una fábrica. Sí, digo, Ujú. en un cuadrado, en una manzana. Bueno, más grande, más chica, pero Mm. es una transformación en una manzana. Pero esa transformación en esa manzana repercute en todo el barrio. Es como lo que ocurrió hace 30 años con Abasto. ¿El cambio en dónde se dio? Se dio en el Ah, mercado particularmente, digo, Corrientes, es en esa manzana puntual. Está bien, el cambio mm. quirúrgico ocurrió ahí. Pero después lo que vemos en un proceso de 5 o 10 años es un cambio que ocurrió en todo el barrio. Lo que se termina gentrificando no es la manzana del Abasto, sino que se gentrifica el barrio en su alrededor, a partir de la Sí, intervención puntual.
Mm. Ahí, perdón, Gustavo, levantaste la mano. Lógicamente te querés desmutear, intervenir. Sí, estaba pensando, no está dentro de ambas, pues me costaba encontrar un ejemplo para consultar, pero el ejemplo, por ejemplo, de Parque Patricios, Sí. que en los últimos años le cambiaron la zonificación, mudaron la legislatura ahí, Esas son todas medidas levantaron clásicas, edificios, clásicas pusieron. medidas que impulsan un proceso de gentrificación. ¿Sí? O sea, ese es el concepto que tomaba yo cuando hice la primera consulta de si refería únicamente a un factor externo o dependía también de cómo lo percibía el habitante. Porque al estar en proceso todavía quedaron habitantes originarios en Parque Patricios y de hecho quedó como medio truncado porque es- están tan caras las nuevas propiedades que nadie se muda y quedaron habitantes originales y muchos habitantes más jóvenes se terminaron mudando del barrio incluso. Entonces quedó como un proceso intermedio donde Ah, empezó a no pasar lo tenía tan algo, claro, mirá qué bien eso. Qué pero interesante. no terminó de pasar. Y vos vas por Parque Patricio, es mucha gente grande y poca gente joven. Y gente grande que tiene sus casas de toda la vida ahí y es como una combinación de cosas. No se ve bien si se está gentrificando o no se va a gentrificar, pero al mismo Sí, tiempo sí, la sí, sí, gente que sí. vive ahí no está del todo en desacuerdo con cómo se transformó esa media transformación del barrio. Claro. Sí, 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 sí. Digamos, conozco ahí la zona. Conozco la zona. He trabajado por ahí hace un tiempo. Ahora que lo relatás de esa manera, me lo termino de ver mejor. Sí. Sí, yo creo que efectivamente es un barrio que está en ese proceso de transición, me parece. Bien. Uno diría, ya se gentrificó, no sé, está en camino de la velocidad se la dará el impulso de carácter local por parte, en ese caso, del gobierno de la ciudad y, digamos, la rentabilidad que ofrezca para el sector inmobiliario, básicamente. Digo, si es que el proceso se termina de gentrificar o queda ahí como un caso mixturado, ¿no? Como una gentrificación a medias, por así decirlo. En muchas ocasiones la gentrificación juega, y es en parte lo que el equipo que le toca presentar la semana que viene el texto va a presentar, juega con sus beneficios, digamos. La gentrificación se presenta como un proceso sumamente positivo. Bien. De hecho, simplemente, a ver, es como para yo hacerles como una prepresentación de lo que los chicos y las chicas van a presentar la semana que viene. El artículo sobre gentrificación que presenta la semana que viene es un artículo que se titula La gentrificación, dos puntos, signo de pregunta. ¿Es una mala palabra? Bien. La gentrificación es una puteada, digamos, es una mala palabra. Bien. ¿Por qué dice eso el autor? El equipo lo va a presentar mejor la semana que viene. El autor que manifiesta. En ocasiones la gentrificación es visto siempre como un fenómeno negativo. ¿Sí? Qué mal, este barrio se está gentrificando. Se expulsa a sus originales habitantes, que justamente son de sectores, digamos, populares, en favor de sectores de mayor poder adquisitivo. Lo que una cámara inmobiliaria manifiesta es, eso no siempre es negativo, porque en realidad estamos embelleciendo el barrio, estamos revalorizando las propiedades. Entonces, la gentrificación no es una mala palabra. Bien. Entonces, para pensar a partir de la intervención de Gustavo, que él manifestaba, bueno, la gente el habitante, ¿está a favor o está en contra de la gentrificación? Bien. Bueno, la gentrificación como proceso, ¿sí? Y cuando se transforma en un negocio, juega, bien, con la muestra, digamos, de sus potenciales beneficios, bien. El tema es que esos potenciales beneficios los puede disfrutar quien puede pagar para disfrutar esos potenciales beneficios, bien. Digo, lo puede pagar quien puede pasar de un alquiler de 10 a un alquiler de 50, bien. Entonces, para esa persona no hay lugar a dudas de que la gentrificación es positiva. Le revaloriza la propiedad, bien. Vive en un barrio que se transforma de una manera u en otra, en un barrio de carácter casi turístico, en algunos casos. Bien. El tema es el individuo, la familia o el colectivo que de 10 a 50 el alquiler no lo puede pagar, que ya 10 de por sí es un montón. Bien. Y no solo, como decía Ana Inés, bueno, pero no solamente el alquiler.
¿sí? Sino son todos los bienes y servicios conexos, bien, y es la ferretería que está abajo, y es, no sé, el centro de divertimento, entretenimiento que tengo en la esquina, y es el restaurante, y es la panadería, que todo eso o desaparece, ¿sí? O desaparece, o pasa a tener un nivel, digamos, de cotización que es distinto del sueldo del original habitante. De la gentrificación juega, bien, con mostrar y con venderse de alguna manera como un proceso urbano de carácter sumamente positivo. ¿Sí? No solamente eso forma parte del proceso. Yo vivo en el barrio Caballito, tengo acá, vivo en una cuadra del barrio Inglés, para que se entienda más o menos la zona. Em, y lo que pasaba es que yo vivía en un edificio, yo vivo en un edificio, digo, pero que era todo básicamente barrio de casas bajas. Sí, Y además la calle nuestra era la calle que estaba cortada. Hicieron la apertura, se puede doblar por Rivadavia, digamos. Abrieron el paso porque es la calle Cachimayo donde salían donde salen los vagones del subte. Entonces estaba cortada. Bueno, primero nos abrieron eso, entonces tenemos más tráfico. Empezaron a comprar las casas, las tiraron abajo y empezaron a construir más edificios. Tenemos una zona que ahora es toda, hicieron varias cuadras sobre Valle, que son todos, digamos, como cafés, sí. restaurantes y eso, ¿no? Entonces toda una zona Polo de gastronómico que le dicen ahora, sí. todo, claro, el polo gastronómico, y empecé a tener yo en mi vereda, en mi cuadra, empezamos a tener comercios que antes no teníamos. Claro. Entonces, no solamente eso, sino que además empieza a haber muchísima más gente, que la verdad es que en principio, cuando empiezas a ver que, bueno, ahora voy a tener otro cafecito más cerca y qué sé yo, empieza a resultar bastante molesto en ese sentido, no solamente por una cuestión económica, sino porque modifica las condiciones del barrio. Exactamente. Por suerte todavía no nos sacaron el empedrado, pero en cualquier momento. Bueno, a la gentrificación trabaja sobre eso el concepto de gentrificación, el cambio en el carácter social del barrio. Cambia el perfil social del barrio. Bien, eso es la gentrificación. Creo que se lo escucha acá al niño. Bueno, a ver, para ir cerrando, gentrificación, decía, lo vamos a retomar la semana que viene con la presentación que haga uno de los equipos. Gentrificación, sí, bien. Eh, perfecto. Gentrificación. Y nos quedaría trabajar la semana que viene. A ver, capaz que la semana que viene, en la primera hora, terminamos, hacemos gentrificación, la presentación del equipo, y después nos quedaría trabajar ciudad global. Bien, que son todas estas diapositivas, parece como muy extenso, pero bueno, lo haremos de la manera más amena posible. Sí, nos queda retomar gentrificación la semana que viene y ciudad global. Bien. Consultas, preguntas hasta acá, gente, ¿no? ¿Alguna otra Yo solamente observación? quería hacer un pequeño comentario. Por ejemplo, en el tema de gentrificación, ¿no? Suponete, tenés en la parte de la provincia de Buenos Aires el almacén de Ramos Generales, no sé, el almacén de Raúl. En caso de que, o sea, eso lo trasladás a la capital, ¿no? Y vos acá tenías, no sé, la panadería de Don Pepe. Y vienes, por decirte, Starbucks, ahí sí es una gentrificación, o sea, concretamente, ¿no? Porque estamos desplazando la panadería de Don Pepe por un Starbucks. Pero, o sea, eso como dijo la compañera que comentó que vive en Caballito, hay que ver qué es lo que siente ese panadero o ese almacenero al ser desplazado como comunidad originaria y qué es lo que siente el entorno de la comunidad que vive ahí, o sea, los que viven, los que habitan el barrio. Entonces es una mirada desde el que habita, del habitante, y una mirada del que es desplazado como dueño Totalmente. del almacén. O sea, son dos miradas distintas. ¿Verdad? Completamente. Siempre, a ver, tanto en gentrificación, la otra vuelta en otra materia, cuando se hablaba de esto de impactos, ¿no? Porque después de toda la gentrificación produce un impacto en la ciudad, bien, o en un barrio. Decir, bueno, pero ¿es un impacto positivo o negativo? Es relativo. Relativo a la posición que uno adquiere, bien.
Digo, para el promotor Exactamente. Y inmobiliario es también sumamente positivo, ¿sí? exacto, Eh, porque también tenés las tendencias y las modas o sea, de la gente que demanda, que ahora todo Capaz el que para el mundo, panadero del quiero ejemplo que tener vos mi dabas casa es sumamente habitada. positivo. Le compra la propiedad de Starbucks y el tipo se va a vivir a otro Chao. barrio o en Sí, ese mismo va a barrio. vivir a otro barrio. Es sumamente positivo. Total, Por eso gentrificación claro. no es más. En el artículo que van a presentar aparece esto. ¿Es la gentrificación una mala palabra? ¿Es algo necesariamente, estrictamente negativo? ¿Es algo malo? Y bueno, ahí va a haber cámaras inmobiliarias que dicen, no, no, no siempre es malo la gentrificación. Y bueno, a ver, nuestra función, me refiero, digo, todos los que estamos acá escuchando, ¿no? Digamos, como estudiantes, docentes, como futuros profesionales, como gente que nos estamos formando, no es hacer un juicio de valor, ¿sí? Digo, yo tampoco quiero que en la clase uno se vaya pensando, esto está bien y aquello está mal, ¿bien? Sí estudiar las implicancias y ver de qué manera el Estado, las empresas, la población en sus distintos sectores es atravesada por este tipo de fenómenos, como estos fenómenos no son fenómenos naturales, ¿bien? Digo, no son fenómenos dados, no es que ocurren porque ocurren, ¿bien? Ocurren porque hay actores y agentes sociales que deciden que esto vaya a pasar, ¿bien? Sí. Bien, pero efectivamente, digo, es un proceso de carácter urbano, el cual para cada uno de los actores tendrá distintas, digamos, repercusiones y Claro, sí. encontrará también No, distintos, sí. distintos apoyos y distintas, eh, digamos, posiciones en contra u oposiciones en favor Sí, de los intereses de cada sector, tal cual. exactamente. Sí, sí. No sé si alguna otra intervención, gente, algún otro comentario, pregunta, ¿no? Estamos más o menos, bueno. Bien. Profe, Sí, esto ahí dejo de en compartir. realidad no es bueno ni es malo, sino hay que tomarlo como si fueran cambios que se van produciendo al crecimiento de la población o al crecimiento de las ciudades. No sé si tomarlo crecimiento de población, crecimiento de ciudad, o es todo lo mismo, va Sí, habiendo cambios, más que crecimiento, claro, ¿no? yo creo que es cambio. Cambia el perfil de la ciudad. Cambia la ciudad. Cambia Bien, la ciudad, cambia la claro, ciudad. claro. Pero Después habrá esto se más o menos va, habitantes, pero es un cambio en la ciudad. pero es el cambio de la ciudad en sí. Ajá, sí, Pero no es ni bueno, no es ni malo. O puede ser para algún lado tomar lo bueno, para otro tomar lo malo. Pero en realidad lo que sí se produce es el cambio. La exacto, gentrificación es el cambio totalmente. puede ser, de los negocios, que ya no van a ser negocios de barrios, sino van a ser supermercados o hiper, o van a ser grandes cadenas comerciales, pueden ser negocios inmobiliarios, pueden ser el cambio de paradigma de barrios industriales a solamente ser barrios, pero es cambio, Exacto, eso es lo que yo entiendo. Ahora, después podemos tomarlo de diferente manera, pero la gentrificación es cambio. exactamente. No sé si alguien Listo. más, alguna otra intervención, comentario, Profe, pregunta. una consulta. ¿La gentrificación se puede dar por parte del Estado también? ¿O Sí, no? sí, el Estado es una, a ver, digamos, no es un fenómeno en el cual haya un único actor que impulsa la gentrificación. Bien, sí, siempre hay algún tipo de intervención, de aparición, de actuación más o menos manifiesta por parte del Estado. Bien. Digo, cuando pensamos, bueno, a ver, ¿quiénes impulsan la gentrificación? ¿Quiénes se pueden ver afectados por la gentrificación? ¿Quiénes están involucrados en la gentrificación? Recordemos los actores y los agentes que la semana pasada veíamos con sí, proceso de producción de espacio urbano. Bien. Estado, sectores populares, desarrolladores inmobiliarios, dueños de tierras, en un proceso de gentrificación. Un proceso de gentrificación es un proceso de reproducción de espacio urbano, ¿sí? Porque el espacio urbano no es que se produce una vez, bien, como si fuera una persona que, bueno, nace una vez y ya está, sino que es un proceso, es el proceso de cambio continuo. O
sea, hay producción de espacio urbano y después hay reproducción de espacio urbano, porque se crea la ciudad. Ok, es el fenómeno de urbanización, perfecto. Y después esa ciudad, santo padre. Y después esa ciudad va modificando sus funciones en esto de la refuncionalización urbana. Entonces ahí tenemos nuevamente esos actores que entran a jugar en tensión, en coalición, en conflicto y crean sobre las bases de una vieja ciudad una nueva ciudad. Bien, y ese es el proceso de cambio que en este caso nosotros denominamos gentrificación. Bien. Entonces la actuación del Estado siempre, digamos, va a estar. Digo, el Estado siempre va a estar presente en este sentido. Bien. Digo, sería, se me ocurre, imposible pensar en un proceso de gentrificación en donde el Estado no esté apoyando ese proceso. ¿Bien? Porque aunque sea mínimamente en una, pensemos, una rezonificación, ¿bien? Eso es una potestad del Estado. No es que una zona deja de ser residencial y pasa a ser comercial porque a alguien se le ocurre construir un McDonald's con 4 plantas. Bien. Y lo hace y ya está. Y si lo hace y ya está y tiene la habilitación, es porque el Estado hizo la excepción al código de edificación o al código urbano, y es nuevamente el Estado el que apareció. O es el Estado el que permitió, el que dijo, bueno, ahora se podía construir hasta tantas plantas y ahora se puede construir tanto más. Porque recaudamos más impuestos, embellecemos esta zona, generamos movimiento comercial, generamos puestos de trabajo. Está bien, el argumento, digo, puede ser cualquiera, pero la aparición del Estado está, sí, está presente. ¿Alguna otra consulta, gente? ¿Comentarios, observación? ¿No? No. ¿Estamos más o menos?